Nejire quedó estática, sabía que Musan era alguien rastrero, perverso y una rata muy lista que puso en peligro a mucha gente y matado a muchos más. Izuku, ¿estás bien? Miro a la peliazul quien solo tenía la mirada perdida en las pecas de Izuku. Nejire, sin decir nada se levantó de su asiento y le dio un abrazo a Izuku quien estaba confundido, no es tu culpa que esas personas murieran, acarició los cabellos verdes revoltosos. Izuku, si lo fue, dijo amargamente, si hubiera aclarado las cosas con Ryuko no habría pasado nunca nada, la familia Kamado seguiría con vida y Nezuko no tendría que ser cuidada las 24 horas del día por monitores en el otro lado del mundo, quiso salirse de los cómodos brazos de Nejire pero ella no le dejó acariciándolo más. Nejire, no sabías lo que Ryukyusan sentía por ti en ese momento, y si lo sabías por algún motivo tampoco sabías cómo reaccionaría ante un escenario como en el que estaban, su voz calmada parecía penetrar sus excusas. Izuku, igual se siente horrible, trate muy mal a una mujer que solo estaba confusa y perdí una amistad valiosa, su voz se rompía con cada palabra, se sentía terrible. Nejire, pero lograste recuperar esa amistad y ahora están bien, el pecoso la abrazó con fuerza, está bien sentirse triste y perdido, sé que puedes continuar, el pecoso no lo soportó más y lloró como no lo había hecho en años se sentía cálido estar en esa posición con la peliazul. Luego de una hora el pecoso por fin se calmó, se sentía más ligero, un peso fue removido de su cuerpo por fin dejó de sentir culpa por lo que pasó o al menos por ahora. Izuku, gracias por eso Nejire-chan lo necesitaba, limpió una lágrima que se le salía y la peliazul sonrió. Nejire, es lo que hacen los amigos, estamos en las buenas y en las malas, afirmó y el pecoso soltó una risilla justo cuando la puerta de la casa fue abierta. Irina, llegamos, la madre de Nejire entró seguida por su esposo peliazul quien tenía un bote de helado para su princesa. Gensou, Nejire te traje un... El peliazul se silenció de golpe al ver a su hijita con un chico, muy cerca, demasiado para el gusto de Gensou. Nejire, hola papá. Sonrió a su padre quien seguía estático en su lugar. Gensou, ¿quién es el Nejire-chan? La peliazul se avergonzó por olvidar un segundo a su invitado y se sonrojó cosa que el peliazul confundió. Nejire, él es... Su madre entró a la sala y también miró al pecoso quien luchaba por retener la risa. Irina, ¿trajiste a tu novio mientras no estábamos? ¡Qué pervertida te has vuelto estrella fugaz! La peligrosa se burló de su hija quien parecía una cereza. Gensou, novio, solos. Los ojos del peliazul se inyectaron en sangre al pensar que su niñita no era pura y quiso arremeter contra el pecoso quien no pudo más y terminó riéndose. Nejire, no es lo que creen, negó bastante avergonzada, sus padres sí que se equivocaban. Izuku, El pecoso sostenía su estómago que comenzaba a doler. Gensou, ¿qué es tan gracioso mocoso? Dijo serio, si este idiota se atrevió a tocar a su princesa lo pagaría. Izuku, sí que tienes padres divertidos Nejire-san, decidió terminar con la vergüenza de su amiga. Quédese tranquilo señorado, no tengo tal suerte para estar con su hija, le guiñó el ojo a Nejire quien se sentía agradecida con el pecoso. Irina, no. Su tono de decepción confundió a su esposo e hija. Izuku, no, ella es demasiado buena para mí solo me estaba ayudando en algo, giró y abrazó a la peliazul quien estaba un poco apenada por estar frente a sus padres, gracias por la ayuda Nejire-san eres mi héroe, la peliazul se sonrojó mucho ante la sonrisa sincera del pecoso, la primera en años. Nejire, no fue nada, su tono feliz puso curiosa a su madre y preocupado a su padre. Izuku, nos vemos después, miró a la sorprendida pareja y caminó a la puerta, un placer conocerlos adiós, el pecoso salió dejando un ambiente tenso entre madre e hija, su padre se relajó mucho. Gensou, menos mal solo son amigos creí que me alejaría de mi princesa, abrazó protectoramente a Nejire quien solo intentaba salir del agarre y de las lágrimas exageradas de su padre. Irina, no exageres querido, algún día nuestra pequeña estrella fugaz tendrá que salir del nido, Gensou lloró más pero no estaba listo para ello, así que ¿en qué ayudaste al chico? ¿Cómo se llama? ¿Disfrutaste? Su hija se sonrojó por lo que propuso la peligrosa, dime es bueno. ¿Cómo se conocieron? Vamos a hablar mucho sobre lo que pasó, sin que la peliazul pudiera protestar su madre la llevó a su habitación dejando a Gensou en su mundo donde imaginaba al pecoso y su pequeña casándose. Gensou, nunca permitiré que me llames papá, gritó a la nada. Izuku en su caminata sintió un escalofrío recorrer su columna, había hecho enojar a alguien, otra vez, atribuyó eso a un Naomasa bastante enojado con su actuar y seguro terminaría en prisión, muy probablemente.
No siguió pensando en ello y siguió con su camino, a él ya lo habían ayudado y ahora iba a ayudar a alguien, así que aquí estaba frente a la puerta de su amiga dragona, tenía tantos buenos y calientes recuerdos aquí. Ryukyu, Izuku. Salió al escuchar el llamado a su puerta y se veía deplorable y se notaba que había llorado recientemente. Izuku, hola Ryuko-san, se sintió nervioso al igual que la rubia, era una situación un poco vergonzosa. Ryukyu, ¿cómo estás? Sentía su corazón salir al ver al pecoso frente a ella, no era fácil hablarle justo hoy. Izuku, bien, muy bien a decir verdad, lo pensó un rato y se decidió, ¿puedo pasar? La rubia sorprendida se hizo a un lado y el pecoso entró, gracias. Ryukyu, no entiendo qué haces aquí. El departamento también se veía mal y muy oscuro. Izuku, estuve con Nejire, a la rubia se le fue el poco color que tenía en su cara, ahora no podría ver a su alumna otra vez, me ayudó mucho con solo unas pocas palabras y me hizo darme cuenta de algo. Ryukyu, ¿de qué? Sentía miedo, por fin había logrado recuperar la amistad de Izuku y ahora la perdería. Izuku, perdón. Esto sorprendió a la dragona, quien miraba incrédula a su amigo, no debí tratarte así, no debí decirte nada de eso y no merecías ser tratada así, tampoco me voy a excusar. Ryukyu, tú deberías perdonarme, por mi culpa alguien importante en el caso escapó, por mi culpa esa familia murió, otra vez volvía a llorar solo que esta vez el pecoso estaba allí. Izuku, estabas confundida y nunca aclaramos las cosas, debimos hablarlo con calma y todo se hubiera solucionado, el calor que desprendía Ryukyu era agradable pero al compararlo con Nejire se sentía mejor con el de la peli azul. Ryukyu, perdón, volvió a decir y el pecoso siguió abrazándola hasta que se calmara. Naomasa estaba estresado, Izuku lo había logrado, había detenido al más peligroso villano jamás existido hasta la fecha. Sansa, fue el pequeño huracán, ¿verdad? El oficial gatuno miraba la pintoresca escena que dejó el pequeño pecoso que tanto mimaba de pequeño. Naomasa, ya está demasiado crecido para tratarlo como un niño. Sansa, regañó al oficial aunque no le desagradaba el chico como era, sí podría ser muy exasperante a veces y normalmente hace desastres pero era el niño que ellos habían visto crecer. Sansa, oh vamos, no es como si no lo recompensarás por acabar con esa cosa, el gato reprimió su risa al ver al detective suspirar y negar. Naomasa, sigamos registrando el lugar y cuánto más tardará el forense. La irritación era obvia, han estado en el lugar durante 3 horas y ni un rastro del forense. Olmig, tardarán un rato más, el rubio por fin había llegado, y se encontraba serio mirando el cuerpo de su mayor rival, no sabía cómo sentirse y no sabía quién era Elkin para ir y solucionar las cosas. Naomasa, Olmig, ¿qué hace aquí? No era el momento de que su amigo viera lo que él no hizo y no sabía cómo reaccionaría al saber que un simple chico de 16 años logró eliminar al villano número 1. Olmig, así que si cometí un error, bajó la mirada mirando cómo la sangre de All for One se había secado en su boca. Naomasa, cálmate, con un movimiento de mano ordenó a Sansa salir, quien obedeció. Olmig, ni siquiera pude detenerlo, tuvo que venir un villano y hacer mi trabajo, apretó sus puños del coraje que sentía. Naomasa, villano. El tono enojado no pasó por alto y el americano lo vio. Olmig, Elkin, he estado investigando y no es más que un criminal, voy a arrestarlo, miró serio a su amigo quien suspiró cansado de su amigo. Naomasa, no es posible. Habló calmado, sabía bien que ese mocoso solo puede ser capturado si él quiere. Olmig, ¿lo protegerás? Será obstrucción de la ley, el americano optó por hacer razonar a su amigo quien lo miraba incrédulo. Naomasa, no es necesario que interfiera, Elkin tiene los suficientes contactos para ser intocable. Olmig alzó una ceja curioso por lo dicho. Olmig, bien, entonces arrestaré al único que lo conoce, se iba a retirar y Naomasa se paralizó y fue a detener a su amigo. Naomasa, ¿bajo qué cargos crees que puedes detenerlo? El héroe se quedó quieto y encaró a su amigo. Olmig, cooperación con un villano, con eso dicho salió del lugar, era increíble que esté debajo de un hospital y que el jefe del mismo hospital trabajara con su némesis. El americano fue directo a la casa Midoriya, gracias a ser el número 1 tenía sus ventajas y una de esas es tener acceso a los registros de la ciudad. No fue difícil encontrar la dirección y allí estaba el héroe número 1 frente a la puerta del departamento de los Midoriya listo para capturar a un villano. Izuku, vaya, no esperaba esto, el peliverde estaba frente al héroe quien lo miraba serio, ¿se le ofrece algo? Sonrió amablemente al héroe quien se sentía enfermo por cómo el pecoso actuaba. Olmig, Midoriya Izuku, queda arrestado por colaboración a un villano, el pecoso levantó una ceja bastante confundido por esto. Izuku, esto es por lo de All for One, ¿verdad?
El pequeño estremecimiento en el brazo derecho del héroe le dio la razón. ¿En serio me arrestarás porque alguien que conozco mató a un villano? ¿Cuándo tenía permiso? Sabes, creo que tu cabeza está llena de aserrín. Olmig, ese tipo es un villano y tarde o temprano lo tendré tras las rejas, gritó y llamó la atención de todo el edificio, quienes salían a ver lo que pasaba y grande sorpresa el héroe número 1 estaba gritándole al pobre del pequeño Izuku. Izuku, si lo que digas, ahora si me disculpas tengo algo que hacer, iba a cerrar la puerta pero fue detenido por el héroe quien lo sujetó del cuello haciendo presión causando que se le vaya levemente el aire. Olmig, dije que quedas arrestado villano. Una multitud se juntó viendo como el símbolo de la paz sujetaba con fuerza a un pobre muchacho indefenso, algunos incluso comenzaron a grabar. Izuku, Aarg, luchaba por un poco de aire y miraba al héroe con miedo a morir así que hizo lo único que se le ocurrió y mordió al héroe quien ni se inmutó. Ya déjelo, lo está matando. Una vecina miraba con miedo el como el pecoso chico se quedaba sin aire y se comenzaba a desmayar. Oiga, él no hizo nada, un tipo también gritó desde la multitud y pronto todos los presentes reprendían al héroe. Llamen a los héroes, dijo alguien y pronto los héroes llegarían. Olmig, este criminal irá a prisión, dijo con fuerza intentando intimidar a los ciudadanos quienes con temor intentaron detenerlo. Izuku, con un último esfuerzo el pecoso pateó al héroe en su herida y por fin lo soltó. Respiraba con dificultad. Olmig, ¿te resistes al arresto? El héroe golpeó el estómago del pecoso quien al instante se desmayó. Ahora vámonos, tomó al pecoso como un costal de papas y saltó lo más alto que pudo sin llegar a ir muy lejos gracias a una llamarada que le llegó. Endeavor, suéltalo Olmig. El héroe número 2 encaró al número 1 quien se veía sorprendido a su compañero. Olmig, este tipo merece estar en prisión, trabaja con un villano. Gritó intentando hacer comprender al héroe quien no mostró nada más que ira. Endeavor, el mocoso no trabaja con ningún villano ni es un villano, solo ayuda a quien lo necesite sea bueno o malo, lo único que quiere es vivir en paz, dijo con fuerza y sus llamas se volvieron más calientes. Olmig, también te engañó a ti como a todos. El héroe americano estaba por ir a atacar cuando una patada le golpeó. Mirko, no espere esto del gran número 1, la coneja hizo acto de aparición y el héroe estaba por convencerla cuando dejó de sentir el olfa fluir. Aizawa, suficiente Olmig, el héroe borrador estaba mirándolo con su ceño fruncido y bastante enojado con el americano. Olmig, Eraser déjame continuar, el tipo tiene que ir a prisión antes que una catástrofe pase, sé razonable, estaba bastante irritado pero tenía que persuadir a los héroes en lo que era lo correcto. Naomasa, catástrofe es lo que causa Olmig, el detective y amigo de Olmig llegó, los héroes creían que le ayudaría como antes pero en vez de ello, Olmig queda arrestado por uso excesivo de fuerza en contra de un civil y menor de edad, además de uso de Kirk extremo en contra de un Kirkles. El héroe americano miró sorprendido a su amigo. Olmig, debes estar bromeando. Tsukauchi, su tono de sorpresa hizo reaccionar a los héroes quienes fueron a arrestar al héroe número 1. Naomasa, es lo justo. Ahora Sansa, el gato con mucho gusto fue el que le colocó las esposas para poder llevarlo. Todo esto fue grabado por las personas cercanas, el número 1 caería. Nejire llegó al departamento de su amigo, y posiblemente interés romántico, corriendo, había estado hablando con él sobre su siguiente cita y justo se iban a reunir en la casa del pecoso a ver una película antigua que tenía Izuku cuando Olmig lo hizo desmayar enfrente de todo el edificio. Nejire, ¿seguro que estás bien? La peliazul preocupada miraba como el pecoso usaba una mascarilla para el oxígeno para respirar bien. Izuku, completamente bien, se volvió a poner la mascarilla para dejar de sentir el leve mareo que tenía. Nejire, un golpe de Olmig no todos lo soportan, déjame revisar. La peliazul se acercó y tocó sobre la ropa el cuerpo de Izuku causando cosquillas en el pecoso. Izuku, Nejire-chan, esto. La peliazul se había enfocado en sentir aunque sea un mínimo de dolor en el pecho del pecoso ignorando el cómo se veían. Irina, si tanto quieres tocarlo mejor llévalo a un hotel estrella fugaz. La peligrosa se burló de su hija quien se dio cuenta que estaba haciendo y solo se sonrojó y apartó rápida del pecoso quien dejó de sentir cosquillas. Nejire, perdón Izuku-san no era mi intención solo, comenzó a decir incoherencias. Izuku, descuida cariño si eres tú puedes tocar todo lo que quieras, le guiñó un ojo a la peliazul quien se sonrojó mucho por lo que el pecoso insinuaba. Irina, oh vaya encontraste a alguien interesante Nejire-chan, su madre sonrió burlona y el pecoso sonrió inocente. Nejire, ya dije que no somos nada.
Por alguna razón el decir ello le entristeció, cosa que notó su madre. Izuku, eres mi corazón, Nejire-chan, sonó dolido y la peligrosa solo rió disimuladamente al ver cómo su hija se disculpaba con el pecoso. Izuku, te perdono si me acompañas a ver la película como habíamos planeado, sonrió a la peliazul, quien sintió su cara enrojecer. Nejire, séle claro, la madre de la peliazul miró como su hija se sonrojaba ante el abrazo repentino del pecoso. Irina, muy bien, estrella fugaz, lamento separarte de tu novio pero tengo que checarlo, su hija ya iba a reclamar cuando el pecoso le silenció acariciándole la cabeza, descuida, solo lo tocaré un poco, tú tendrás el plato principal, guiñó un ojo y su hija se avergonzó pero salió de allí. Izuku, ¿no cree que se pasó un poco? El peliverde intentaba retener la risa, era muy agradable molestar a Nejire. Irina, me alegra que tenga un muy buen amigo como tu Midoriya. Izuku, el cabello de la peligrosa se iluminó un poco y el pecoso por alguna razón se estremeció. Investigue sobre ti, chico, eres impresionante, pero tengo que preguntar, el cabello de rosado se alzó sobre su cabeza pareciendo látigos de luz, ¿qué es lo que planeas hacer con mi hija? No me malentiendas, me alegra que sean cercanos, pero tu historial con múltiples chicas te pone en mala vista. Izuku, una madre protegiendo a su hija, entiendo, sudó frío ante la mirada analítica de la enfermera, no tiene que preocuparse, no planeo nada para afectar negativamente a Nejire-san, ni siquiera intento algo para tenerla en mi cama o algo. Irina, ¿no te gusta? La peligrosa necesitaba toda la información para ayudar a su niña. Izuku, no lo sé, esto sorprendió a la peligrosa, me siento bien a su lado y quiero protegerla, además que me ayudó en mi momento más oscuro, pero al mismo tiempo no quiero estar con ella. Irina miró extrañada al pecoso, no quiero que pase lo mismo que con Ryukyu, además no sé si merezco estar con alguien increíble como lo es su hija, miró triste a Irina, quien soltó un suspiro. Irina, para alguien que se arriesga hasta la muerte y desafía a quien no debe, estás tomando la decisión estúpida. La peligrosa comenzó el chequeo dejando a Izuku confundido, solo inténtalo porque mi niña en serio quiere estar contigo aunque lo niegue, es la verdad. Mientras el pecoso tenía una duda existencial sobre qué hacer, en la comisaría de Musutafu Olmig, estaba en una sala de interrogación con Eraser, que lo miraba con irritación y enojo por la estupidez, y a su lado Naomasa, quien solo miraba decepcionado a su amigo, no creía que llegaría tan lejos por simplemente el coraje de no eliminar a su némesis. Aizawa, déjame ver si entendí. Habían llegado hace no más de una hora y el americano había dado sus razones para atacar a un adolescente. ¿Golpeaste a un niño solo porque tiene relación con uno de los mayores informantes del mundo? Olmig, villano, Elkin es un villano, Eraser, eso es lo que es. Estaba cansado que cada héroe que conocía estaba del lado del supuesto villano. Naomasa, ¿en qué te basas, Toshinori? Primero crees que Midoriya es un villano infiltrado y casi haces que quede lisiado, y ahora acusas a nuestro mejor informante de ser un villano. Empezaba a cansar el monólogo del número uno. Olmig, según los informes que se tiene, Elkin actúa por su cuenta además de ir a donde le plazca y estuvo en la prisión más protegida jamás creada por la humanidad. Está claro que algo oculta, dijo esperando que sus compañeros por fin reaccionen ante el peligro que representaba Elkin. Eraser, ¿sabes por qué razón estuvo en prisión? El americano asintió. Olmig, un asunto en Dinamarca que lo llevó allí. Naomasa, fue una tapadera para lograr entrar en la prisión lunar internacional y evitar la fuga de Kibutsuji Musan, quien ya tenía compañeros dentro de la misma. El americano no le creyó ni un poco. No leíste ese archivo, ¿verdad? Olmig, ¿qué quieren decir? El héroe borrador deslizó una carpeta donde relataba los hechos y su final único, así que Musan está. Aizawa, sí, todo esto por orden de las Naciones Unidas causó una mancha en Elkin y aún así aceptó la misión. El americano quedó mirando a la nada analizando la verdad. Naomasa, ya da igual, Toshinori. El rubio volvió en sí y miró a su amigo confundido. Con tu actuación reciente no esperes que la gente mire a otro lado e ignoren lo que hiciste, esto causará problemas. Aizawa, en realidad ya estás en la mira. El pelinegro mostró su teléfono donde habían diversas noticias recientes sobre Olmig. Olmig en contra de los niños, héroe o villano. Símbolo de la paz acusa a adolescente de villano y actúa de forma extrema, el adolescente en estado crítico. El ranking explota, Olmig por los suelos. Aizawa, claro que algunas son exageraciones, pero no deja de verse que tu error causará que irremediablemente bajes del top 1, el símbolo de la paz estaba estático. Naomasa, y no olvides que ahora estás bajo arresto y en problemas legales, dijo seriamente, sinceramente no sé cómo saldrás de esta. Olmig, ¿no vas a ayudarme? Dijo con tristeza, esperaba al menos tener a su amigo de su lado.
Naomasa, esta vez no, mira lo que hiciste Toshinori, golpeaste a un civil, tú quien con un solo golpe puedes cambiar la atmósfera y causar un diluvio, pudiste matarlo y eso los jueces lo verán. Toshinori suspiró cansado. All Might, llamaré a mi abogado, iba a sacar su teléfono pero recordó que se le había sido quitado, por favor llamen a mi abogado. Izuku, así que dormitorios. El Pecoso y la Peliazul habían pasado una semana juntos y pronto la UA volvería a abrir sus puertas y esto conlleva que la Peliazul tenga que separarse un rato. Nejire, sí, estaba bastante triste, la compañía del Pecoso era agradable y no quería irse de tal comodidad. Izuku, entiendo a Nezu, tuvo 2 ataques en el año escolar y lo único que quiere es proteger a sus alumnos de cualquier peligro hasta que en serio estén listos para el mundo, dio un mordisco a la paleta que tenía y siguió viendo la película de terror que no daba miedo. Nejire, ¿tú crees? La Peliazul miró un momento al Peliverde justo cuando la película hizo un sonido estridente asustándola. Izuku, completamente, dijo intentando retener la risa por ver a su amiga saltar del susto. Nejire, con un puchero golpeó levemente el brazo derecho del Pecoso, no es gracioso. Izuku, si lo es y te hace ser adorable, la Peliazul siempre se sonrojaba cuando el Pecoso le halagaba o consentía y esta no fue la excepción, parecía un tomate, pero ya en serio es un movimiento inteligente para volver a ganar el favor de la gente y con suerte un inversor después de que hice que Industrias Unión dejara de financiar a UA, comió un poco de lo que tenía la Peliazul sacándole otro puchero. Nejire, aún creo que te pasaste con eso, respondió aún con un puchero. Izuku, no, se lo merecía por no saber ponerle correa al perro. La película continuó por otra hora que el Pecoso aprovechó para burlarse de la Peliazul. Esa noche por petición de la Peliazul, ella durmió en el departamento sobre el bar donde estaba el Pecoso, todavía no tenía el coraje de llevarla con sus padres. Al día siguiente Nejire fue a su propia casa mientras el Pecoso iba al lugar donde se llevaría a cabo el juicio en contra de All Might. Originalmente habría sido el próximo mes, pero la presión de la prensa y del propio comité de héroes se llevaría a cabo el mismo día. Y allí se encontraba el Pecoso esperando a que llegue el jurado. All Might estaba en su forma inflada al lado de su abogado quien se veía bastante seguro. Demos la bienvenida al honorable juez Damnatio Kira, un oficial dijo y todos en la corte se pusieron de pie mirando al pelinegro que entraba. Voz de Mick. Damnatio Kira. Kirk, balanza, pone en perfecto equilibrio todo cuanto esté en su límite de activación y permite la facilidad de la verdad en los juicios. Como odio y respeto a este maldito personaje. Damnatio, bien, comencemos el juicio en contra de All Might. El rubio americano miraba al joven del otro lado quien se mantenía serio, por parte de la defensa Ishimaru Kiyotaka y por parte del fiscal Edward Edgeworth. El juez miró al fiscal quien se sentó firme en su lugar. Señor Edgeworth, por favor el alegato inicial. Edgeworth, si su señoría, miró a todos en la sala y habló calmado, se tiene en consideración que el llamado símbolo de la paz y actual héroe número 1 que responde al sobrenombre de All Might, atacó indiscriminadamente a un simple muchacho en su propio departamento sin ninguna provocación aparente, llevando al muchacho antes mencionado a un estado crítico y cercano a la muerte durante unos instantes. Damnatio, ¿algo que decir en defensa del acusado? Ahora la atención se dirigió al abogado del héroe, quien se veía igual de sereno que el fiscal. Ishimaru, mi cliente solo creía hacer lo correcto al tener registro de que el joven Midoriya trabajaba para un villano y al resistirse a su arresto se usó la fuerza dado la falta de cooperación. La corte se llenó de murmullos y miradas indiscretas al Pecoso quien estaba serio. Edgeworth, protesto. El fiscal habló, su señoría, no hay ningún registro que dictamine lo dicho por este sujeto. Damnatio, ¿eso es correcto, oficial? El juez miró al policía a su lado quien dio unos papeles al juez. Ya veo, señor Ishimaru, continúe con su alegato. Ishimaru, como iba diciendo, al creer que el joven Midoriya estaba en confabulación con un villano, mi cliente solo vio lo correcto el ir a arrestarlo. Edgeworth, aún así está claro que utilizó un exceso de fuerza en un menor de edad que por cierto no posee Kirk para defenderse. La corte volvió a estallar en murmuro y miradas al Pecoso y All Might, juzgando. Damnatio, orden. Mando a callar a todos los presentes y miro al abogado. Señor Ishimaru, ¿algo que decir? Ishimaru, esa información no era de mi conocimiento, miró confuso a All Might quien sudaba frío. El señor All Might no me informó del estado Kirkles del menor. Damnatio vio con ceja levantada al abogado activando su Kirk y forzando la verdad. Damnatio, bien, señor Edgeworth, ¿algo que agregar? Edgeworth, aparte de lo ya mencionado, se ha sabido que no es la primera transgresión del número 1 en contra del joven Midoriya. Los murmuros no se hicieron esperar. Damnatio, explique por favor, señor Edgeworth.
Edgeworth, gracias a la base sabe que el número 1 había agredido verbalmente al joven Midoriya en el festival deportivo y había incitado a que un estudiante ataque al muchacho terminando herido. Ishimaru, objeción. No hay pruebas de ello. La mirada condescendiente del fiscal era la señal de que era lo contrario a lo que el abogado creía. Edgeworth, si me permite el honorable juez, mostraré las pruebas audiovisuales que fueron proporcionadas. Damnatio, permiso concedido señor Edgeworth. A la sala entró una pantalla que no tardó en mostrar las grabaciones del festival deportivo donde se veía claramente el ataque de Mirio y las palabras de odio dirigidas al pecoso. Edgeworth, como se ha podido observar, Olmigt en su forma civil agredió verbalmente al chico quien solo estaba allí para ver el festival deportivo. Damnatio, ¿algo que decir en la defensa? Ishimaru, así es su señoría, me gustaría llamar a Midoriya Izuku al juzgado. Los murmullos comenzaron otra vez y el pecoso fue adelante. Me gustaría preguntar algo, joven Midoriya. Izuku, adelante, dijo serio, necesitaba ser transparente con todo lo que diga. Ishimaru, ¿puede decir a los presentes cuál era su motivo para ir al festival deportivo? El juez activó su poder para saber la verdad de las cosas. Izuku, fui invitado por una amiga mía que estudia en UA, solo quería apoyarla. Ishimaru, ¿qué hacía en el lugar donde solo los estudiantes podían estar? Izuku, fui a ver a mi amiga y me encontré con sus compañeros, uno de ellos me atacó por la espalda. Ishimaru, bien, ¿qué tipo de relación tiene con el llamado Elkin? Los murmullos de la gente no se hicieron esperar. Izuku, yo soy Elkin, soltó sin más y los presentes esperaban alguna reacción del juez si es que el pecoso mentía. Ishimaru, ¿eso es correcto su señoría? Miró al juez esperando una negación. Damnatio, es correcto, el joven no miente. El abogado se sorprendió al igual que el fiscal y los jueces imparciales que había. Ishimaru, entiendo, es todo por ahora. El pecoso volvió a su asiento y el jurado esperaba las órdenes del juez. Damnatio, bien, ya que han sido dadas los alegatos, el jurado procederá a mirar los puntos dados. Esperen un rato. El juez y jurado salieron para deliberar. Fueron 2 horas para que volvieran y Olmigt estaba más estresado que nunca. Damnatio, bien, se ha llegado a un veredicto. El ambiente tenso no se hizo esperar, dado que el acusado es Olmigt por su desempeño en el pasado y gran ayuda al capturar a los villanos, su castigo será reducido. Olmigt suspiró de alivio, se le es revocada su licencia de héroe además de ser puesto en retiro temprano y quitado del ranking actual de héroes, además de dar una compensación monetaria a Midoriya Izuku por todo daño físico y psicológico que pueda sufrir. Olmigt se sentía vacío por lo dictaminado, si la había cagado en grande. El veredicto fue dado y la prensa no tardó en correr la voz sobre el juicio más importante en la última década. El gran símbolo de la paz fue dado de baja temprana. Algunos hiperfanáticos se hacían notar al defender al símbolo de la paz, abogando que el pecoso de Midoriya Izuku era culpable de ser un villano. Los imparciales se levantaron para hablar en defensa de la verdad. Midoriya es alguien necesario para la fluctuación de información del bajo mundo al igual del control sobre el mismo. Fue una semana difícil en la que el pecoso hizo uso de sus dotes para esfumarse en el aire y disfrutar la última semana antes que Nejire volviera a OA y no se puedan ver tan seguido. Y vaya que lo disfrutaron, fueron a todos los lugares que la peliazul quiso y siempre se repetía la escena de coqueteo que tanto le gustaba a Izuku. Pronto el lunes llegó y Nejire se tuvo que ir dejando triste al pecoso, pero tenía cosas que hacer y héroes a los que ayudar. Izuku, déjame ver si entendí. ¿Quieres que me entere cuáles son las pruebas para la licencia de héroe? Estaba en la oficina de Nezu al igual que Aizawa, quien quería ir a dormir. Nezu, en realidad no, el mismo Ganorka quiere que estés allí para poner en situaciones más confusas a los participantes y que sea más complicado el superar las pruebas, el ratón dijo y el pecoso miraba desconfiado. Izuku, ¿y tú quieres que te pase la información, verdad? La quimera solo sonrió. Desgraciadamente las pruebas son seleccionadas una hora antes para evitar justo que los participantes se preparen para solo eso. Nezu, supongo que es lo que podría esperar del gobierno, y nunca pedí eso, dijo al pecoso, quien entendió lo dicho entre líneas. Aizawa, esto será agotador si tú estarás allí. De repente le dieron ganas de dejar de ser profesor. Izuku, entiendo, sonrió maniáticamente y el pelinegro ya lamentaba todas las decisiones de su vida. Nezu, será dentro de un mes, así que ve preparándote, Midoriya. El pecoso salió bastante feliz con lo que haría. Nejire, Izuku, la peliazul embistió a su amigo quien solo pasaba por allí hacia la salida de la academia. Izuku, hola Nejire-chan, ¿cómo has estado? Abrazó a la peliazul quien solo se acomodó en sus brazos. Yuyu, Nejire-chan, la pelirroja miró como su amiga estaba muy cariñosa con el pecoso, aléjate de ella. Se acercó a separar a la pareja y su amiga la vio raro. Nejire, Yuyu.
Estaba intrigada por lo que hacía su amiga. Yuyu, ¿estás bien, Nejire-chan? ¿Ese maldito no te hizo nada? La peliazul se sintió molesta por cómo su amiga llamaba al peliverde. Nejire, ¿qué te ocurre tan de repente? Estoy perfectamente bien y él solo me estaba abrazando, esquivó a su amiga y fue con el pecoso, ¿estás bien? Izuku, se insultó más, insulto menos da igual, le restó importancia al asunto y sonrió a su amiga, aún está pendiente lo del karaoke, ¿verdad? Nejire, sabes que sí. El pecoso se despidió dándole un beso en la mejilla dejándola roja como un tomate. Yuyu, Nejire-chan. Se preocupó por su amiga y la miró como tenía una sonrisa y gran sonrojo, ¿qué te hizo? Nejire, se sintió bien, con esa sonrisa estuvo todo el día y también descubrió que Yuyu era de las que creían que Izuku era malo así que fue alejándose un poco de ella. El pecoso después de ese encuentro con su enamorada secreta no secreta fue ante el mismo Gamorca, quería saber su papel en todo esto, lo que no esperaba era que lo siguieran e intentaran acorralarlo en un callejón. Les salió mal y los acorralados fueron los dos tipos con mascarilla que lo seguían. Izuku, hablen ahora. El pecoso los tenía colgando de las escaleras contra incendios y sentían mucho miedo de la mirada verde que tenía su captor. Ese solo nos dieron la orden de seguirlo, lo juro, uno de ellos habló muy temeroso. Izuku, si es así, ¿por qué cargan con una jeringa con sedante? El pecoso quitó de los bolsillos aquel tubo y los dos colgados sudaron frío, 5 segundos antes que les arranque la lengua con un pedazo de vidrio, la amenaza solo los hizo ponerse más asustados. Overhaul-sama nos envió a silenciar al demonio Elkin, dijo que nos daría mucho poder. Reveló uno de ellos y el peliverde suspiró. Izuku, pues qué mal que fallaran y así terminar sus vidas, sonrió inocente y los colgados intentaron liberarse pero no pudieron, ustedes serán el mensaje perfecto para ese Overhaul, los próximos minutos fueron de puro terror y fueron colgados para la exhibición grotesca, obviamente lo hizo parecer que fue un asunto de mafias y el pecoso simplemente se esfumó en el aire. Gamorca, ¿cuánto más tengo que esperar? La orca asesina estaba siendo muy paciente con Elkin, nunca había interactuado con el sujeto y no sabía qué esperar del tipo. Izuku, Gamorca, a lo lejos el pecoso apareció sudado y fatigado, perdón por el retraso pero un gato se atravesó y tuve que tomar el camino largo. Gamorca, excusas para después mocoso, tenemos que ponerte en la situación, el héroe entró en el lugar donde se llevaría a cabo el examen de licencia de héroes en este lado de Japón, claro, un gran estadio con diversas situaciones a las que los héroes se enfrentan, la primera prueba siempre es para medir el cómo actúa un héroe en situaciones de batallas campales y la segunda premia el salvaguardar vidas inocentes, ya sea en situaciones de desastres naturales o ataques de villanos. Izuku, entiendo, miro al campo bastante extenso, estaba muy emocionado, ¿y dónde entro yo? Gamorca, en la segunda fase de la prueba tú actuarás como un herido y pedirás ayuda a los héroes. Recolecta toda la información de todos los héroes y causa revuelo. El héroe miró al pecoso esperando alguna duda o pregunta, incluso que se negara a ser villano. Izuku, un lobo vestido de cordero herido, entendido, ni siquiera dudo un momento, era agradable el mocoso, por cierto, el héroe miró al mocoso curioso, ¿podría darme su autógrafo? Gamorca, ¿es seguro? Una gota de sudor estilo anime se formó en su cabeza, el chico era raro. En la noche las noticias se asombraron por lo sucedido en un callejón. 2 yakuza fueron cruelmente asesinados y puestos como carne en aparador con letras claras hacia posiblemente su competencia, el mensaje era claro y fue escrito con las vísceras de los 2 yakuza. Muy idiota pero acepto tu reto, cuervo. Chisaki Kai al ver esto quedó impresionado, esperaba que esos dos por lo mínimo espantaran a Elkin pero en cambio solo causó una guerra fría en el bajo mundo, no sabía qué grado de poder poseía el informante y no podía darse el lujo de una guerra ahora mismo, no cuando todo su capital está siendo usado para crear las balas especiales. El cuervo creía fervientemente que Elkin, si tenía Kirky, estaba confabulado con el juez para decir una mentira y que así se ha ganado el juicio. Solo tenía que esperar el momento para impactarle la bala y listo, sería un verdadero Kirkless y estaría a su merced y sus balas dadoras de Kirk, tenía a Elkin justo donde lo quería. 2 días desde el intento de asesinato a Elkin y ya habían repercusiones en sus negocios, el principal en su venta de drogas fue aplastado, no solo porque los héroes y la policía habían incautado casi todos sus almacenes donde se guardaba, también muchos dejaron de consumir lo poco que tenía los preceptos de la muerte, al parecer el convencimiento de Elkin era mucho más de lo que Chisaki creía. Brono, señor, otro ha caído en Shibuya, su subordinado le informó de otro almacén a manos de la policía.
Chisaki, si esto sigue así el próximo mes no tendremos lo suficiente para crear otro bala anti-Kirk. La cosa se estaba poniendo tensa pero tenía que contraatacar de alguna manera. ¿La producción de Bost y Trigger cómo va? Brono, por ahora estable, se estima que en los próximos días estén listos para su liberación al mundo. Chisaki, aumenten el proceso y saquen lo mejor hasta ahora. Su subordinado al lado lo miró confuso. Es necesario para que ese idiota vea que no nos ha hecho nada. Brono, como ordene Chisaki-sama, salió de la habitación de su líder. Era una idea extrema principalmente por las represalias que trae el aumento de los quirks, pero si su jefe lo ordena él lo cumple. Chisaki, en verdad eres un grano en el trasero. Miró por la ventana hacia la fría noche. Esto será interesante. Lejos de allí el pecoso estaba en un momento crítico y tenso frente a las dos personas con las que estaba igual de tensos. Izuku, hagamos esto simple y dame lo que quiero. Su tono relajado era desconcertante y contrastaba con el momento de tensión. Ese es el precio, tómalo o déjalo. Igual de calmado que el peliverde habló. Izuku, estás pidiendo mucho por tan poca cosa, intentó convencer a su acompañante. Bien, te rebajo 10, ofreció bastante convencido que el pecoso aceptaría. Izuku, 15 y tenemos un trato. Se lo pensó un rato y al final aceptó. Hecho, ambos se dieron un apretón de manos y el pecoso dio el dinero. Inko, querido, terminarás en quiebra. La peliverde se burló de su marido quien lloraba cómicamente. Isashi, no me lo recuerdes. La familia de tres estaba en un muy entretenido juego de Monopoly e iba perdiendo. Izuku, vamos papá, aún te queda algo. El pecoso intentó animar a su padre, cosa que no funcionó. Inko, no creo que por mucho. La peliverde sonrió a su esposo quien sintió un escalofrío. ¿Me puedes dar el ferrocarril que me falta por favor? Le dijo tiernamente a su esposo quien se lo pensaba. Isashi, lo siento querida pero no, esto seguro me dará mucho dinero para poder ganarle a Izuku. Estaba bastante seguro que podría ganar a su hijo comprando algún negocio que no esté en posesión de su esposa o hijo. Inko, vamos, ¿sabes si me la das? La peliverde se acercó a susurrar algo a su esposo quien se puso colorado con lo que insinuaba su mujer. Isashi, te lo regalo, dijo rápidamente y entregó la última cosa que le quedaba a su esposa quien sonreía victoriosa. Izuku, sabes que eso es chantaje, ¿verdad mamá? La peliverde rió por las ocurrencias de su hijito. Inko, o no lo creo cariño, solo son negocios, tú deberías entenderlo. Sonrió a su hijo quien se preparaba para una guerra. Ahora, ¿cómo quieres que termine esto? ¿Yo me llevo todo lo que tienes o yo me llevo todo lo que tienes? Izuku, ya lo veremos mamá, sonrió ante el desafío. Su madre es muy buena en el juego e iba ganando por bastante. Una hora después y la victoria indiscutible fue de Inko quien consolaba a su hijo. Había usado casi todo tipo de jugarretas que se le ocurrieron y aún así su madre le había vencido. Inko, ya cariño, es solo un juego y muy divertido. Sonrió ante su victoria y miró a su hijo. ¿Sabes, por pasar tan buena noche te doy permiso de traer a esa chica que tanto te vuelve loco? Izuku, ¿qué? Estaba bastante seguro que había logrado engañar a su madre y ocultar que estaba intentando ganarse el corazón de Nejire. Inko, que murmures cada salida con esa chica, Nejire. El pecoso se sonrojó dándole razón a la peliverde. Eso Nejire, deberías traerla para que la conozcamos ahora que estamos mejor. Izuku, claro, en realidad aún no somos nada y no creo que lo seamos por un rato, así que por ahora no, pero gracias mamá. Se levantó y fue a la puerta. Tenía que seguir jodiendo a Chisaki-kai. Vuelvo mañana. Adiós. Inko, supongo que toca esperar. Se levantó para ir a su habitación. Había un trato que cumplir con su esposo. El pecoso caminó por las frías calles de la parte mala de la ciudad. Ahora que los almacenes de su enemigo estaba bajo control, por decirlo de algún modo, tenía que atacar a sus envíos y para ello necesitaba ayuda y afortunadamente quien le ayudaría estaba justo cerca. Izuku, ¿sabes cuando te pregunté si querías participar en algo ilegal? No esperé que aceptaras de inmediato. Shoto-chan, sonrió al bicolor quien estaba vestido completamente de negro. Shoto, quería ayudar, no importa si es ilegal. Izuku, eres muy buena persona, bien, a lo que vamos. Tomó la mano del bicolor y lo guió a un garaje que había cerca. El trabajo es simple, yo conduzco, tú atacas a quien yo ordene, ¿entendiste? Shoto, sí, dijo para subir al asiento del copiloto. Iba a ser un viaje interesante. Izuku, usa solo uno de tus lados para no parecer sospechoso. El heterocromático asintió y el plan dio inicio. Fueron por las desoladas calles de la ciudad. Había que ir directos a la guardia Yakuza y seguir un cargamento que saldría de allí y vaya sorpresa, estaba saliendo justo cuando ellos llegaban y junto a él otros dos camiones en distintas direcciones. Izuku siguió al primero que vio, ya habría tiempo de eliminar a los otros dos. Lo siguieron por un tramo bastante largo y esperaron a que éste estuviera lo suficientemente lejos para hacer la jugada.
Izuku, muy bien Shoto, el plan es simple, sacas una mano y atacas con alguno de tus dos elementos al cargamento, si le da fuego explotas y se congela lo más posible. Es que la presurización los haga estallar y tendremos droga por el pavimento, tú decides. Shoto, claro, miró ambas manos, aún después de tantos años y del perdón de su padre, se seguía sintiendo raro el usar su fuego, pero no lo habían llevado a terapia para no usar su poder al 100%, creo que lo tengo, elevó su mano izquierda produciendo pequeñas llamas, respiró lentamente y apuntó, un tiro certero que causó que el camión explotara en la parte de atrás. Izuku, nada mal, el pecoso sonrió al bicolor quien miraba su mano, continuemos con los otros dos, dio un giro y se devolvió por donde vino. Tardó 15 minutos en encontrar otro de los camiones, este iba hacia el oeste, cosa rara, Izuku no tenía conocimiento de algún lugar de la Yakuza allí. Izuku, misma cuestión, fuego explota y quema toda la droga, hielo la esparce, tu decisión, el bicolor ni lo pensó al hacer estallar el contenedor, bien entiendes esto, avanzó hacia otra calle, había un último que atrapar. Este resultó más escurridizo y con protección, al parecer llevaban una carga más importante hacia el norte, esto no detendría al dúo. Izuku, hora de los juegos mentales, espera el momento adecuado. Shoto-chan, el heterocromático asintió y el pecoso de su silla sacó dos esferas que lanzó al camión cubriéndolo de una extensa neblina, espera un momento. La niebla era densa y obligó al conductor a ir más lento para no chocar haciendo que esté más cerca del auto de Izuku. Izuku, a mi señal lanzas hielo hacia los que estaban en los costados, el bicolor asintió y el pecoso logró adelantar al camión quedando delante, ahora, Shoto miró hacia atrás y creó una pared de hielo a su lado y pronto un tipo cayó, ahora el otro, un Hirenu y el pecoso ahora se dirigía hacia atrás del camión y en el proceso Shoto inmovilizó al otro tipo quien cayó al suelo. Shoto, ¿ahora qué? Cuando por fin estaban detrás del camión miró como Izuku ponía marcha atrás y se estaba acercando al camión. Izuku, sujétate de tus uñas y prepárate a saltar, sonrió maníaco a Shoto quien solo asintió, adiós camión, salta Shoto, el bicolor no tardó en salir y caer en el frío suelo, fue divertido, esperó hasta el último segundo para salir y ver cómo el auto y el camión chocaban y se descarrilaban causando que explote en una intersección. La noche fría y tranquila era una de las cosas que más disfrutaba Chisaki, cada día que pasaba era otro escalón hacia su tan ansiada meta y estaba seguro que después de liberar tan increíble droga, tendría otra vez su control en el bajo mundo, disfrutaría de la caída de Elkin y su ascenso como el villano número 1. Brono, señor, hay problemas. Su subordinado llegó bastante agitado y nervioso. Chisaki, ¿qué pasa? Miró a Brono quien buscaba la mejor manera de explicarle. Brono, los transportes fueron atacados, ninguno sobrevivió. Chisaki se silenció analizando la situación, solo había un posible culpable. Chisaki, resulta ser más irritable de lo que creí, sus guantes de látex explotaron ante su furia, ¿cuántas tenemos aquí? Brono, no más de 100, ha sido complicado el fabricar, comunicó a su líder quien pensaba qué hacer. Chisaki, ¿cuánto más falta para la siguiente bala? Esto se ponía irritante y estaba enloqueciendo. Brono, considerando el cómo hemos perdido dinero y que nuestros otros escondites están bajo vigilancia completa o bajo el cuidado policial 6 meses, el cuervo ahora sí que mataría a Elkin cuando tenga la oportunidad, está siendo muy fastidioso. Chisaki, avancemos las cosas, tripliquen el esfuerzo y despierta a Eri, necesito esas balas lo antes posible. Su subordinado hizo caso y salió rápido para evitar la ira del jefe. Los siguientes días fueron desesperantes para la Yakuza, pues su líder no dejaba de presionarlos para avanzar otra bala de borrado de Kirk y comenzaban a cansarse. Por otro lado, el pecoso no podía estar mejor, había logrado darle un golpe fuerte a todo el sistema de venta de Chisaki e incluso se hizo con una muy curiosa bala que tenía una jeringa, según lo que investigó eran hechas con células humanas y sangre que no estaban en ninguna base de datos, curioso cuanto menos. Izuku, sabes de todos, no esperé que tú vinieras a mí dado lo leal que eres. Chronostrasis, el pecoso estaba en un callejón y frente a él uno de los dos más obsesionados en la Yakuza con su jefe. Brono, ahorra el sermón Elkin, he venido para negociar, hablaba serio, no podía permitir que su jefe presionara más a sus trabajadores y cometieran una estupidez por el cansancio. Izuku, te escucho, sonrió burlón al tipo quien se aguantaba las ganas de asesinar el informante, principalmente porque no sabía que Kirk tenía. Brono, déjanos continuar nuestros negocios y recibes una parte del dinero a cambio, estaba bastante seguro que Elkin era alguien avaro con gusto excesivo por el dinero. Izuku, así que me sobornas. Sonaba insultado, era increíble que pensaran que solo le importaba lo material, ¿no tienes algo mejor que ofrecer?
Bruno, un surtido grande de drogas potenciadoras, si no era dinero lo que quería, sería poder hacerlo más poderoso con ese Kirk desconocido. Izuku, potencia Quirks. ¿Que no saben que no poseo ninguno? Analizó las expresiones y en sí todo quien era Bruno, no pudo deducir si era una especie de jugada o si en verdad creía que tenía un poder. No suena tan mal, bien quiero una gran caja. Bruno estaba por cerrar el trato pero el pecoso se le adelantó, y súmale esas dichosas balas borradores temporales de Kirk. Bruno, es un trato Elkin. Ambos se dieron la mano pero la mirada de ambos daba la señal que esta guerra solo iniciaba. La semana pasó rápido y como Bruno prometió el pecoso tenía un cargamento de Ghost consigo y 2 balas borradores de Kirk, al parecer por su jueguito de eliminar toda fuente de ingresos de la Yakuza los afectó más de lo que pensaba, se la pasó toda la noche analizando la sangre que había en las balas y pudo concluir que era de mujer y no muy adulta a juzgar por cómo reaccionaba y coagulaba además del color, una niña. Izuku, eres un enfermo Chisaki-kai, dijo un poco asqueado por pensar lo que había sufrido aquella infante, se prometió a sí mismo sacarla de ese infierno. Bien, dentro de poco se termina el mes, significa trabajo, Una notificación de Gan Orca lo puso emocionado, su trabajo sería divertido. Y allí estaba al lado de Yokumiru Mera, al parecer el único que trabajaba en la comisión de héroes. Si es que todos los murmullos y ojeras dejaban especular, habían muchos participantes de muchas escuelas incluida Waishiketsu, la clase 1A, esto sería interesante. Mera, dicho esto empezaremos en 10 minutos, maldijo el distraerse analizando a las 1000 personas en el sitio, pero habían muchos futuros héroes que se veían prometedores. Elkin-san, agradezco su ayuda en la organización de hoy, me dejó dormir más de lo que esperé. Izuku, descuide Mera-san, usted también merece un descanso de su trabajo. Mera asintió cansado. Mera, si me disculpa voy a dormir ahora. El hombre se quedó dormido al instante justo cuando el sonido de la alarma sonó y la cosa inició. Fueron buenas horas viendo cómo la clase 1A luchaba con garras y dientes para ganar, el combo asombroso de Shoto para atrapar a todo un equipo que iba tras él, el como Shinso simplemente le lavó el cerebro a 3 simultáneamente y causó confusión antes de sacar a los 2 que necesitaba. Tal vez lo más fascinante fue ver el cómo Kacchan luchaba codo con Kirishima y Kaminari para sacar al de Shiketsu fastidioso y lo más resaltante, el pensamiento rápido de Momo y su liderazgo para salir de problemas frente a Saiko Intei. Pronto llegó el punto intermedio del examen y el pecoso y todos los participantes vieron con asombro cómo todo explotaba causando una muy buena simulación de catástrofe. Izuku, bien mi turno, fue hacia la zona de ciudad, tenía que actuar como herido y ver cómo reaccionaban los héroes ante los peligros desconocidos, por ello estaba al lado de un abuelo herido que estaba de ayuda. Esperaron, y esperaron, y esperaron, al final se aburrieron y jugaron póker para pasar el rato cuando escucharon a los héroes y comenzaron a pedir ayuda. El tipo que estaba con Izuku era el seleccionado para actuar como su rehén dado el tiempo. Ya pronto llegamos, escuchó a lo lejos y pronto un viento los elevó levemente del suelo y los sacó del lugar destrozado donde se habían escondido. Izuku, interesante, ignoró cómo el sujeto a su lado se quejaba con el de Shiketsu del viento por ser irresponsable o algo y dejó que el viento lo arrastrara hasta estar frente a un pelinegro que juraba era su doble. Shindo, ¿están bien?, preguntó la copia barata mirando a Izuku creyendo ver un espejo. Izuku, un poco, tengo la pierna herida, sujetó su pierna derecha con fuerza y una rubia vino a examinarlo mientras el tipo con el que estaba gritaba a todo pulmón, gracias cariño, eres excelente en esto. Le guiñó un ojo a la rubia quien se sonrojó, cosa que no le gustó a su doble. Shindo, oye idiot. Antes de terminar la pared fue reventada por Gan Orca, quien entraba con sus tropas listos para el ataque. Retiren a todos, yo me encargo. El pelinegro comenzó a hacer temblar el suelo para desestabilizar al héroe, pro cosa que no funcionó. Gan Orca, muy suave mocoso, el héroe apareció de repente frente al pelinegro y le ensordeció. Escaparon los heridos, lástima para ustedes que no están a salvo. Shindo no entendía nada hasta que vio como el héroe lanzaba un ataque sónico hacia el cielo. Izuku, esa es mi señal, sonrió malévolo y tomó del cuello a la chica que lo estaba cuidando y la atrapó en una llave apuntándola con un arma de concreto. Muy bien, todos escuchen. Ojiro, Midoriya. El chico con cola miró al tipo temeroso de su propia vida. Izuku, todos quietos si no ella queda en piedra, amenazó y los alumnos presentes se preguntaban qué hacer ahora. El ambiente era tenso y muy pocos sabían bien qué hacer ante esta nueva situación. Un supuesto herido tenía a una chica como rehén y amenazaba a todos, solo los de la clase 1 sabían quién era y estaban indecisos con qué hacer. Toru, ¿qué se supone que hagamos?
Preguntó a Ojiro a su lado, el de cola estaba sudando frío mirando al relajado pecoso quien tenía a la chica muy fuerte. Atacamos. Un participante avanzó rápido hacia el enemigo, pero este simplemente disparó a su rehén antes de esquivar el embiste del héroe en formación. Izuku, sí que son idiotas, disparó a la cola de Ojiro quien estaba a punto de darle y cayó al suelo demasiado peso extra. Ojiro, diablos. Recibió un golpe en el estómago y el pecoso se deslizó a través de los participantes que no eran aptos para el rescate tomando a un niño de rehén. Izuku, intentemos de nuevo, ¿quieren? El pecoso se alejaba lento hacia los asistentes de Gang Orca, quienes estaban llegando a pelear contra los aspirantes a héroe, ríndanse y sobrevivirán, miraba lo impotente que estaban todos y no espero que Toru actuara. Toru, no lo creo, Midoriya-san. La invisible reflejó toda la luz que podía dejando cegados a los enemigos y permitiendo una ofensiva hacia Izuku y sus compañeros, nosotros ganamos. Declaró justo cuando una alarma sonó dando fin al examen. Izuku, eso no estuvo nada mal, el pecoso intentaba mirar algo más allá de su nariz, el ataque lo dejó muy aturdido. Toru, Midoriya-san, estoy por aquí, agitó un guante sobre la visión de Izuku quien intentaba enfocarla. Izuku, claro. Después de ello la invisible lo guió a la enfermería, se le pasaría en un rato así que debía esperar. Salió poco después de eso, aún tenía la vista borrosa y no podía ir por allí solo, afortunadamente Endeavor tuvo la amabilidad de llevarlo al bar en un muy incómodo viaje. Izuku, ya dilo, sé que me quieres regañar, el pecoso miró la mancha borrosa, que era el pelirrojo quien suspiró. Endeavor, ¿sabes cuando dije que te apoyaría en todo lo que te propongas? No esperaba que llevaras a Shoto a explotar camiones de la Yakuza, sinceramente se sentía orgulloso de su hijo, pero tenía que parecer un padre con mano firme. Izuku, disculpa número 1, pero quería ver de primera mano cómo había evolucionado tu pequeño invierno, el héroe sonrió ante ver el cambio de Shoto de primera mano, ¿sabes que aún se asusta con sus llamas? Endeavor, no lo culpo, hice algo horrible, mi familia vivió por mucho tiempo a la sombra de una obsesión que solo causó que mi esposa causara un daño a mi hijo, apretó el volante con frustración hacia él mismo, aún había mucho que hacer. Izuku, mira el lado positivo, has cambiado desde entonces, te fijaste en tus hijos y los apoyaste con todo lo que tenías, claro fue un camino muy doloroso pero mira ahora, tu hijo del medio está en una buena universidad, tu hija es muy buena maestra y está en una relación con un buen hombre y tu hijo menor aún con todo su odio te dio la oportunidad y ahora es capaz de al menos acercarse al fuego, el héroe lo meditó un rato, aún se sentía mal. Endeavor, supongo que tienes razón, dijo analizando los hechos. Izuku, ¿y qué pasó con Dabi? Supe que es tu hijo perdido, el héroe se tensó, cuando estuvo muy cerca de Touya se lanzó a matarlo. Endeavor, me odia y quiere matarme, el pecoso se rió de ello, sin duda la familia Todoroki era muy interesante. Izuku, gracias por traerme, Endeavor-san, sigue así, salió del auto y fue a descansar. O eso haría si frente al no estuviera Sir Niuteye y Mirio, quien miraba nervioso al pecoso que por fin había recuperado su vista y se arrepintió inmediatamente, conocía a Sir y su fanatismo con Olmig. Niuteye, Elkin, el peliverde miró serio al tipo que hizo caer no solo a Olmig también a All for One. Izuku, Niuteye y Mirio, ¿se les ofrece algo? Dijo con impaciencia, en verdad quería ir y dormir toda la noche, esperen un minuto, ¿cómo me encontraron? Mirio, Nejire-chan, confesó y el pecoso suspiró cansado. Izuku, tal parece que tendré que castigar a cierta chica por abrir la boca, la insinuación hizo poner a Mirio en alerta, no le gustaba cómo sonaba. Niuteye, eso no es importante ahora, Elkin, solo venimos a charlar, nada más, su tono tranquilo daba la seguridad de que no habría segundas intenciones, por ahora. Izuku, bien, que necesitas ir. Los tres entraron al bar. Niuteye, tengo entendido que ha incitado una guerra con los preceptos de la muerte y nos gustaría saber cómo están actualmente. Izuku, es verdad, estabas investigando a esos idiotas, bebió la cerveza que él mismo preparó y miró a ambos, no sé nada sobre su funcionamiento interno, pero sé cuáles son sus bases y cómo entrar en ellas por debajo, muy debajo en realidad. Niuteye, ¿eso es todo? Frunció el ceño, esperaba más. Izuku, es todo lo que diré, no es divertido darte todo en bandeja de plata, sonrió ante la mirada de enojo de Mirio, está claro que quiere más. Niuteye, si así lo quieres, puso su mano en la cara del pecoso, tal vez en el futuro se encuentre con Chisaki y entonces lo podía capturar, pero encontró algo más que le heló la sangre, tú. Izuku, guárdate ese estúpido futuro para ti mismo, vidente, estaba relajado pero Sir seguía sorprendido por el futuro visto, lo que sea que hayas visto no pasará así que simplemente guárdatelo. Mirio, ¿qué dices?
Elevó su voz. Primero quiere tomar la pureza de Nejire y ahora negaba su destino. Sir nunca se ha equivocado y nunca lo hará, acepta eso. Izuku, ustedes dos no saben cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Soltó una risilla. Eran increíblemente idiotas. Dime, Nighteye, ¿cómo crees que es el tiempo? ¿Cómo lo ves? Nighteye, una película que se revela ante mí, una película sin la posibilidad de cambiar. Izuku, eso es en lo que te equivocas, miras una película de una saga entera que es el tiempo. Al decir lo que sucederá causas el futuro, al aparecer en el momento preciso en el lugar indicado guías a todos hacia el futuro. Mirio no parecía entender, pero el héroe evidente sí. Nighteye, solo existe un camino, Elkin, y es el que yo veo, dijo con fuerza. Hasta ahora nunca se había equivocado. Izuku, si es así, entonces ¿qué te parece apostar? El héroe lo miró curioso pero no negó. Tengo en mi posesión una muy útil droga que elimina el cansancio en los quirks. Utilízala y mira el futuro próximo y deduce qué bebida crearé. Si resulta lo que tú miraste, dime lo que viste. Si no, miro al Tintin sonriendo. Tendrás que quemar toda tu mercancía de Olmig y admitir que fuiste un idiota por ser sus secuas en televisión. Mirio, serás. El rubio silenció ante su maestro, quien analizaba la situación. Nighteye, acepto, no dudo en hacerlo, después de todo nunca falla. Izuku, bien, que empiece el juego. De debajo de la barra sacó una pastilla y la dio a Sir. Cuando estés listo, el héroe tomó aquello y se sintió renovado y listo para ver el futuro. Nighteye, perderás. Volvió a tocar la cara del pecoso y miró lo que haría. Un martini doble con vodka, clásico, listo. Izuku, bien, cerró sus ojos y ante la mirada atónita de ambos héroes el pecoso comenzó a crear una bebida. ¿Salió lo que viste? Nighteye, ¿qué? Dio un sorbo a la bebida y la escupió al instante. Esto no era lo que vio. ¿Qué es esto? Izuku, golpe al hígado, mi creación personal, sonrió al héroe y su alumno, quienes estaban impresionados. La cosa con el tiempo y el destino es que no son películas a las cual mirar, son ríos que se dividen en riachuelos al tomar decisiones y al final llegan al mar de la muerte. Mirio, ¿qué? Aún no creía que el pecoso logró evitar el futuro. Izuku, al decir el futuro predispones el que pasen las cosas en vez de intentar evitarlas o en su momento enfrentarlas. Nunca has fallado porque nunca has intentado hacerlo de diferente forma, por eso es que nunca fallas. Miras las opciones más cercanas a lo actual e ignoras la aleatoriedad. Abre tu mente. Nighteye, sonrió al sorprendido Nighteye, quien tembló levemente. El chico es de temer. Mirio se sintió raro al llegar a la UA, el pecoso informante había logrado lo impensable y evitó el futuro. Claro, era lo cercano, pero eso solo abría la posibilidad de que el futuro pueda ser cambiado. Ahora mismo se sentía diferente el ser elegido por Olmig para ser su sucesor. En palabras del mismo Sir, Mirio está destinado a tener One for All, además de tener ese espíritu de autosacrificio y el deseo de salvar a millones de personas a la vez. Pero al mismo tiempo se dejó llevar por lo que decía el anterior número uno y por creer que tenía la razón completa atacó a un chico por la espalda sin siquiera saber si podía soportar su golpe. Luego su predecesor atacó al mismo chico por eliminar algo que era labor de Mirio, y ahora que lo pensaba mejor cambió el destino que predijo Sir. Y por otro lado también se sentía celoso de aquel peliverde. Estaba tan cerca de Nejire que le molestaba y ni siquiera podía comprender por qué. Lo atribuyó a su cercanía y lo dejó estar. Tamaki, Mirio. Su amigo le miró confuso. Estaban frente a los estudiantes de primero A y el rubio no se veía tan enérgico como de costumbre. Mirio, lo siento, se apresuró a disculparse. Incluso el hacer lo miraba raro. Soy Togata Mirio, miembro de los Tres Grandes, es un honor conocerlos. Se para recto y dejó que todos esos pensamientos se fueran. Ya tendría otro momento para comerse la cabeza. Momo, ¿se siente bien, senpai? La presidenta preguntó y el rubio sonrió ante la preocupación de sus compañeros. Mirio, completamente bien, aseguró y miró con interés. El salón había escuchado de ellos, cómo se enfrentaron en la USG y en el campamento, además de su desempeño en la prueba de licencias provinciales. Saben, son muy impresionantes chicos, así que lo tengo decidido. Giró a ver al maestro, quien no entendía lo que pasaba. Era ser déjame pelear con ellos. Hubo reacciones diversas, las de incredulidad y emoción. Aizawa, sabes que eres el pináculo de la UA, ¿verdad? Y ellos solo están en primero, tienen menos experiencia que tú, ¿no parece un poco desventajoso? Mirio lo pensó un momento y se le ocurrió la solución. Mirio, bien, en ese caso yo tendré límites, no podré moverme más allá de cierto punto, además de que cada 5 minutos tú usarás tu Kirkenbi, será un desafío interesante para tus estudiantes, ¿verdad? El pelinegro lo pensó un momento y asintió bajo la mirada sorprendida de sus alumnos. Mineta, estamos muertos. Lloró en silencio, no había manera de ganar a Senpai.
Aizawa, vayan a cambiarse y estén preparados. Los alumnos asintieron y todos se retiraron. Fueron por diferentes lados y pronto se estaban cambiando para poder ir al gimnasio. Había un momento tenso en los vestidores, no sabían bien qué hacer. 0Y. ¿Cuál es el plan? Nadie sabía qué hacer, habían logrado superarse a sí mismos pero no se sentían preparados para esta batalla. Ida, tenemos que actuar lento y en formación, los que tengan largo alcance detrás de los de corto alcance y algunos enfrente para resistir sus golpes. No sabemos qué Kirk posee Senpai pero es algo que podría. Katsuki, no funcionará, el rubio dijo de repente bastante serio. Ida, perdón Bakugo-kun pero es lo estándar contra cosas que no conocemos, funcionará. Momo, en eso estoy de acuerdo con Bakugo, se escuchó del otro lado. Senpai posee un Kirk de permeabilidad además de un aumento de fuerza y según tengo entendido también puede permeabilizar objetos. Será complicado el golpear algo que no podemos tocar, dijo callando a Ida. Mina, Yao Momo ¿cómo sabes eso? Se escuchó a través de la pared. Momo, un amigo me lo dijo, no pareció querer decir más pero ahora tenían conocimiento de algo más y se sentían un poco más seguros. Aizawa, muy bien las reglas son simples Mirio tiene que incapacitar a cada uno de ustedes y ustedes solo tienen que darle un golpe, ¿listos? Mirio asintió al igual que la clase A. Nejire, ¿es seguro esto? La peliazul estaba muy preocupada por la clase sabía muy bien de lo que era capaz Mirio y no se sentía segura de su victoria. Tamaki, es imposible que ganen, Mirio los va a aplastar tiene algo que ellos no, estaba pegado a la pared y se negaba a ver cómo unos niños caían ante su amigo. Aizawa, comiencen. Al instante Mirio desapareció en el suelo, tenía claro a quién atacar primero. Fue a por los de largo alcance que pusieron en el centro entre los de corto alcance y los que hacían de barrera humana, salió rápido en el radio que tenía para maniobrar solo, alcanzaba a la chica de los hacks y fue a golpearla en el estómago, con eso lograría ganar un poco. Mirio, aquí va el primero, su puño estaba justo en su abdomen cuando sintió algo muy fuerte seguido de un corrientazo. No era mucho para dañarlo pero sí era molesto y lo obligó a retroceder, ¿pero qué? Kyoka, funciona. No daba crédito a que la loca idea de su amiga funcionara. Mirio, eso no me lo esperé bien hecho, su cabeza dijo desde el suelo, ahora que lo veo hay algunos que tienen un extraño bulto en el abdomen, una idea ingeniosa, ¿cómo no me di cuenta? Se sintió torpe al no ver bien a sus enemigos y asumió las cosas, error de novato. Momo, esto solo empieza, Kyoka ahora, ordenó y su amiga incrustó sus hacks en el suelo lanzando ondas sonoras que hicieron un leve temblor que causó un cambio al suelo. Mirio, veamos de qué son capaces. Volvió al suelo justo cuando Sato, Katsuki, Kirishima y Dark Shadow arremetían contra el suelo causando estragos en el mismo. Sorprendente su pensamiento pero no me dejaré vencer, estaba tan enfocado en vencer a la clase A y demostrar que era un héroe que no se dio cuenta de la trampa. Poaya, salió del suelo y fue a dar a un alambre eléctrico. Kaminari, Yao Momo tenía razón. Usó toda la electricidad que podía reunir sin ponerse idiota y Mirio sintió su cuerpo molerse. Toru, mi turno. Saltó directo a Mirio quien miraba los guantes antes de ser segado. Mirio, cerró los ojos y no pensó en usar su Kirk, sentía ser abrumado por el ataque. Nejire. ¿Estás bien Mirio-kun? Preguntó la voz. Mirio, Nejire sal de aquí es muy... De repente se desconectó del mundo y solo estaba en una oscuridad mental, sentía raro estar allí. Así que es el noveno. Una voz bastante enojada se escuchó en la profundidad oscura que era su mente. No parece gran cosa, otra voz dijo. Vamos el chico hace su mejor esfuerzo, una voz femenina le defendió. Mirio, ¿qué? Intentó hablar pero no salía sonido alguno y todo volvió a iluminarse y aún estaba en el alambre. Aizawa, la clase 1 Agana, la sorpresa no se hizo esperar y Tamaki se sentía en un sueño. Nejire, ¡increíble! Izuku tenía razón esta clase era interesante. Aizawa, bien esto sirvió para aclarar tus dudas. Mirio seguía en shock, analizaba sus errores, todos de novato, estaba tan enfocado en ganar que olvidó todo. Mirio, si era ser esto fue refrescante bien hecho muchachos, sonrió intentando ocultar su frustración. Después de ello todos fueron a cambiarse, Mirio seguía en su mundo, todavía no creía que por sus dudas había perdido, claro que era digno y era un buen héroe solo cometió un error claro pero se recuperaría. Mirio, oye Nejire, no sabía que lo había impulsado pero quería salir con la peliazul, ¿te gustaría ir a ver una película? Sonrió a la peliazul quien miraba un poco avergonzada a su amigo. Nejire, perdón Mirio pero tengo planes con Izuku-san y.
Se sonrojó y el rubio mal interpretó lo que pasaba, así que perdón, la peliazul se retiró, tenía que prepararse para su lección de hoy con el pecoso, y tenía que estar lista. Mirió, entiendo, no le importaba lo que pensaran de él, seguiría a Nejire y se aseguraría de que esté a salvo. Después de conocer a la clase 1 y que Nejire se fuera con Izuku, Mirio no ha parado de seguirla cada que salía, y siempre lograba escabullirse de la atenta mirada del Emilion y comenzaba a cansarlo. Mirio, qué raro. Esta vez el jueves de la semana próxima al encuentro con la clase Nejire no salió, esta vez fue Izuku quien vino a los dormitorios, causando que la peliazul se avergüence ante las burlas de sus compañeros, y el mismo Izuku quien usaba juegos de palabras sugerentes que al rubio no le gustó. Nejire, sonó a través de la puerta del dormitorio de Nejire, el rubio iba a llevarle un bocadillo cuando le prestó más atención a eso. Izuku, relájate Nejire-chan o si no dolerá, dijo el pecoso y Mirio no entendía qué pasaba. Nejire, perdón pero se siente muy bien. Ni siquiera terminó de hablar cuando volvió a soltar otro gemido causando un sonrojo en el rubio. Yuyu, Mirio-san, ¿qué haces? La amiga de Nejire llegó y lo asustó pero se silenció al instante. Mirio, escucha, arrastró a la pelirroja quien no entendía nada, SSSHHH. Nejire, un poco más Yuyu se sonrojó mucho y se sintió enojada con su mejor amiga. Yuyu, ¿qué es lo que está pasando? Gritó al entrar llamando la atención de su clase. Nejire, un poco más abajo, la peliazul estaba siendo masajeada por el pecoso quien estaba tocando sus hombros. Izuku, Vaya, parece que tenemos compañía. Nejire-chan, sonrió a Yuyu y demás de la clase de tercero quienes no entendían el porqué del grito de Yuyu. Nejire, ¿qué están haciendo? Al no recibir la atención deseada por el pecoso, estaba muy enojada y más con sus amigos. No lo sé, escuchamos a Yuyu gritar y venimos aquí para ver qué pasaba, un tipo con cabeza de calabaza habló. Nejire, ¿y tú qué estabas haciendo? Le preguntó a su amiga quien se sintió avergonzada. Yuyu, perdón pero se escuchaban gemidos y solo, la peliazul se sonrojó mucho y expulsó humo por su cabeza, todo se había mal entendido. Izuku, así que por eso, el pecoso le restó importancia al asunto, no hay de qué preocuparse, yo no haría esas cosas sabiendo que no estoy solo con Nejire-chan, guiñó el ojo a la peliazul quien aumentó su sonrojo. Mirio, ni siquiera lo intentes. Dijo furioso ante la idea de Nejire e Izuku en una cama dándose placer. Yuyu, un idiota como tú seguro ni la hace tocar el cielo, estaba enojada por el pecoso y Nejire se sentía más enojada. Nejire, suficiente. Grito con un sonrojo, lo que haga en mi cuarto es mi problema. Ustedes no tienen ningún derecho en mí, no soy una niña. Cargó sus ondas y los empujó fuera de su cuarto, adiós, despertó de su enojo al escuchar las risas de su amigo y su sonrojo aumentó. Izuku, te ves muy tierna así, la peliazul se sentó en su cama pidiendo que la tierra se la trague, ¿quieres que siga con el masaje? Nejire, por favor, dijo tiernamente, esto le causó más estrés. Izuku, bien, se posicionó justo detrás de Nejire y comenzó con sus hombros tensionados dejando que el dolor se fuera con cada toque mágico del pecoso. Nejire, eso se siente bien, el pecoso bajó sus manos por su espalda deteniéndose en puntos donde sentía más tensión, el pecoso tocó toda la espalda de la peliazul quien disfrutaba cada mínimo toque. Izuku, vaya aquí hay mucha tensión, en su espalda baja se detuvo y comenzó otra vez a masajearla teniendo cuidado con su cuerpo y deleitándose con los sonidos que salían de la boca de la peliazul. Nejire, eres muy bueno, el pecoso terminó luego de unos minutos, estaba más relajada y se sentía mejor. Izuku, gracias por el cumplido cariño, el pecoso acarició el último lugar donde masajeó, sus caderas. Nejire, ¿y Izuku-san? Se sintió nerviosa por un momento, no sabía qué haría su amigo. Izuku, dime, sonaba completamente relajado, estaba bastante cómodo allí. Nejire, esto? Su lado cuerdo le decía que la soltara pero ella no quería. Izuku, ¿quieres que te suelte? Su tono triste solo hizo reconsiderar su petición. Nejire, en realidad, la peliazul con mucha vergüenza se giró y abrazó al pecoso por su cuello, me agrada estar así. Izuku, a mí también, sonrió genuinamente a la peliazul quien se sintió atrapada en la mirada esmeralda del pecoso. Nejire, en verdad es muy relajante, el pecoso al igual que ella se sentía capturado por su mirada azul. Izuku, eres hermosa Nejire-chan, lo dijo sin pensar acercándose más a la peliazul quien también se acercaba. Sentían las respiraciones en sus labios, una sensación que les gustó y poco a poco fueron cerrando la cercanía hasta que pasó de nuevo.
El pecoso volvía a saborear esos labios al igual que la peliazul, aquel sabor dulce volvía a invadir sus sentidos y se sentía mejor que antes, ahora no era por alguna información valiosa, era porque quiso y porque el pecoso la aceptó. Duraron un tiempo antes que el aire les faltara y tuvieran que separarse, se miraron a los ojos Nejire ligeramente sonrojada por hacer esto y el pecoso sonriendo tiernamente a la peliazul. Nejire, me gustó, admitió con vergüenza y miedo al rechazo. Izuku, no lo sé. La peliazul sintió dolor en el pecho ante lo dicho, déjame probar un poco más, sin que la peliazul pudiera articular palabra la besó de nuevo disfrutando una vez más. Nejire, ¿y ahora? Su sonrojo aumentó y el pecoso lo pensó por un momento antes de volver a besarla y otra vez hasta que Nejire parecía un tomate de tan roja que estaba. Izuku, sí, me encanta, acarició el cabello de Nejire quien se sintió feliz. Nejire, ¿eso nos convierte en? Soltó humo ante el pensamiento de tener al pecoso como pareja. Izuku, solo si tú quieres tener a este idiota, pervertido y coqueto de novio, sonrió a Nejire quien solo abrazó el pecho del pecoso escondiendo su cara en su cuello inhalando su aroma. Nejire-chan. A pesar de sonar seguro estaba nervioso por la respuesta de la peliazul. Nejire, me agrada la idea. Soltó sin más provocando que el pecoso sonría muy alegremente, porque sé que aunque estés coqueteando con alguien más, soy la única que está en tu corazón, presionó más el abrazo. Izuku, en verdad eres única Nejire-chan, se sintió también el abrazo que se terminó durmiendo allí mismo al igual que la peliazul. Muy lejos de allí en la mansión de los preceptos de la muerte se vivía un momento tenso, con la nueva petición de su líder ahora tenían que estar casi 24 horas despiertos y apenas sentían algo más que cansancio lo que llevó a un muy importante error. Vamos niña, hora de dormir, el tipo cerró la puerta mas no la aseguró y se sentó a un lado para poder descansar un poco y al instante se durmió. La inquilina del sitio al darse cuenta que no estaba con llave abrió temerosa y miró a su lado el tipo no se movía y roncaba como un cerdo, curiosa fue a ver si en verdad estaba dormido y al verificar que sí, salió corriendo hacia los pasajes subterráneos que había. Ha estado en ese lugar toda su vida y sabía bien por dónde ir así que corrió y corrió doblando en la intersección y después a la izquierda luego a la derecha y después directamente a la salida hacia una tienda con piso falso a 2 calles de la mansión. Cuando llegó y salió estaba cerrado sin llave y no dudó en cruzar la puerta y recibió por fin después de tantos años luz. Luz de la luna que brillaba en todo su esplendor sobre la pequeña infante quien por un segundo frenó a admirar el cielo y las estrellas luego corrió sin rumbo esperaba que alguien quien sea la proteja del horrible cuervo. Continuará.